Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra nueva serie del libro de Filipenses. Filipenses es uno de los libros favoritos para mí, y no sé para ti, ¿verdad? El libro de Filipenses realmente es una carta que va a tener como título general el gozo del cristiano. ¿Cuál es el título general? El gozo del cristiano. Ahora, el libro de Filipenses, si quieren tomar nota, trata acerca de Cristo en nuestras vidas. Es muy importante recordar esto, de Cristo en qué? En nuestras vidas. Y siempre nosotros vamos a recordar esto, que el gozo del Señor inicia con Cristo, ¿dónde? En nuestras vidas. Entonces de eso va a tratar el libro de Filipenses. También el libro de Filipenses va a tratar de que Cristo en nuestra mente, no solamente parte de nuestra vida, pero también en nuestra mente, tenemos que recordar siempre el libro de Filipenses, las palabras hermosas que vamos a estar viendo nosotros. Número 3, también el libro de Filipenses trata acerca de Cristo como nuestra fortaleza. En ninguna otra persona vas a encontrar fortaleza, sino ¿en quién? En Cristo. Y de eso va a tratar el libro de Filipenses. Y número 4, el libro de Filipenses trata también acerca de que Cristo es nuestro gozo a través de ¿qué? Del sufrimiento. My goodness. Esto va a ser el clavo que va a romper seguramente nuestras inseguridades que tenemos en nuestras vidas. Así que de eso va a tratar el libro de Filipenses. Eso va a ser el general, lo que vamos a ir viendo nosotros. Pero también quiero que tú veas algo muy importante en el libro de Filipenses. ¿No? El libro de Filipenses es un libro ¿para qué? Para nuevos cristianos también. Si tú nunca has estudiado de una manera un poco más profunda el libro de Filipenses, bienvenido, bienvenido. Pero también el libro de Filipenses también son para personas maduras en la fe. ¿Por qué? Porque todos podrán aprender algo nuevo a través de ¿qué? Del gozo. Este libro realmente no es apto, casi digo para cardíacos, pero no es apto para llorones, porque vas a llorar en este libro, ¿ok? Entonces, me encanta a mí el libro de Filipenses. Entonces, Dios realmente ha planeado algo mejor para sus hijos. Y una de las cosas mejores que Dios nos quiere brindar y te quiere brindar a ti es que tú puedas experimentar su gozo. Y sabes que nosotros en estos tiempos hemos experimentado mucho sufrimiento, y de hecho estoy seguro que en este momento en tu soledad estás pasando por un momento de sufrimiento y no sabes qué hacer, pero en Filipenses vas a ver los resultados, que en Cristo tú puedes encontrar el verdadero gozo. Ahora, si eres un seguidor de Jesucristo, el gozo debe ser una forma de vida. O mejor dicho, debe ser tu estilo de vida. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en el libro de Filipenses. Entonces, en esta serie, mi deseo es que exploremos todos juntos lo que significa cambiar, escuchen, cambiar la felicidad superficial. ¿Por qué? Por el gozo verdadero. De hecho, a través de la carta de Filipenses vamos a descubrir cómo vivir de tal manera que nuestro gozo no dependa de circunstancias, sino dependa de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que el libro de Filipenses también es el libro conocido como el gozo del Señor. Y de hecho, hablando de gozo, quiero ponerte esta frase: el gozo del Señor es el resultado de ¿qué? De volverse a Dios. Pastor, ¿cómo es esto? Una vez más te repito, el gozo del Señor es el resultado de ¿qué? De volverse a Dios. Si tú no estás cerca a Él, es obvio que no vas a entender el gozo del Señor. ¿Y qué necesitamos hacer? Ahí está, volverse a Dios. Al volverse a Él, vamos a experimentar nosotros el verdadero gozo del Señor. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo vamos a regresar a este gozo? El libro de Filipenses nos va a enseñar realmente, ¿verdad? Entonces, rápidamente, los dos puntos que vamos a ver hoy día, las dos observaciones.
el inicio de la iglesia de Filipos. ¿Cómo se inició esta iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cómo eran las personas? ¿De qué lugar? ¿Qué comía la gente? ¿De qué estatus social eran estas personas? El libro de Filipenses nos va a enseñar esto también, el inicio de la iglesia. La segunda observación que vamos a ver es qué beneficio aprendemos de esta iglesia. Esto es como un tipo de aplicación. Vamos a ver estos puntos y al final, ¿de qué me sirve estudiar el libro de Filipenses? Vamos a ver qué beneficio vamos a ver nosotros hoy día a través del libro de Filipenses. Así que vamos a leer los primeros versículos y luego oramos, ¿le parece? Filipenses capítulo 1, versículo 1 nos dice así: Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? De Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos, junto con los obispos y diáconos. Versículo 2: gracia y paz, ¿qué va a decir? Reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow, son dos pasajes que vamos a estar viendo y espero que nos dé tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy a través de tu palabra, Señor. Te necesitamos y que tú nos ministres a través del libro de Filipenses, Señor. Estamos con nuestras manos abiertas para recibir y un corazón, Señor, dispuesto a ser transformado y cambiado. Que estos oídos que tú nos has dado, Señor, sean este camino que puedan entrar a nuestros corazones y cambiarnos para siempre, Señor. Bendícenos, Señor, con el libro de Filipenses. En tu nombre oramos. Amén. El libro de Filipenses, el inicio de la iglesia de Filipos. Entonces, para poder nosotros entender de qué se trata en sí el libro de Filipenses, yo necesito ir al principio. Y para ir al principio, yo necesito darte algunas informaciones sobre la epístola de Filipenses. ¿Quién es el autor de esta epístola? De arranque, Pablo nos dice que él es el escritor. Es Pablo quien escribió ¿qué? El libro de Filipenses. Y la segunda pregunta es, ¿a quién va dirigido esta carta? Es tan importante que tú y yo podemos reconocer, ¿no? Cada vez que nosotros estudiamos de una manera expositiva, estas preguntas entran de cajón en cada libro que vamos a estudiar. ¿Quién escribe esta carta? ¿A quién va destinado esta carta? Y aquí vamos a ver nosotros, ¿no? ¿A quién va escrito o está dirigido esta carta? Esta carta está dirigida a 3 tipos de personas. ¿Y quieres saber quiénes son estos 3 tipos de personas? Número 1, esta carta está dirigida a todo ¿quién? Los santos. A todos los santos en Cristo. En Cristo Jesús que están en Filipos. A ellos se está dirigiendo esta carta Pablo. Y número 2, dice, y a todos los creyentes en todo lugar. Esto incluye también ¿qué? Nuestra ciudad de Cusco. Y número 3, y especialmente a la iglesia Calvary, La Semilla. Y a todos los que van a estar escuchando esta enseñanza. Este libro es impresionante. Esta carta está dirigida para ti. No específicamente para toda la iglesia Calvary, La Semilla. No, para ti está dirigida esta carta. Y Dios realmente quiere hablarte a través del libro de Filipenses. Entonces, ya hemos visto quién escribió, ya hemos visto el lugar, para quién va escrito. Ahora vamos a ver la fecha y el lugar donde se escribió. Realmente Pablo escribió esta carta durante su encarcelamiento. ¿Dónde? En Roma. Pablo escribió esta carta estando como encarcelado. Uno estando en la cárcel, ¿sufre o no sufre? Claro que sí, hay un sufrimiento, pero en medio del sufrimiento Pablo expresa el verdadero gozo. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel de Roma. ¿Y en qué año escribió Pablo esta carta? Él escribió entre el año 61 y en el año 62 después de Cristo.
Entonces, este libro también se conoce como una de las epístolas de las prisiones. Y si ustedes saben cuáles son las epístolas de las prisiones, o mejor dicho, Pablo escribió estas cartas estando en la prisión, pero él no escribió esta sola carta, sino escribió el libro de Colosenses, también se escribió el libro de Efesios, Filemón y por último Filipenses. Estando en la cárcel, él escribió esta carta a los filipenses. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo esas son las cosas que vamos a estar viendo, si quieren tomar nota ustedes, porque es muy importante. Y otra cosa importante que quiero mostrarles a ustedes es muy vital. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo escribió esta carta? ¿Cuál es el propósito? Si alguien está enamorado de ti, va a haber un propósito por lo cual te escribe, ¿verdad? Ahora ya nos envía cartas, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, mi esposa está acá, ¿verdad? Cuando éramos novios, creo que le escribió una sola carta. Porque antes estaba entrando con fuerza los emails, ¿verdad? Pero ahora ya no están los emails, ahora está todo por WhatsApp, ¿verdad? Si quieres tú declararte una chica, ¿por dónde lo haces? Por WhatsApp, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo no era así. En el tiempo de Pablo se escribían cartas. Y Pablo tiene un propósito por lo cual escribe esta carta a los filipenses. Entonces, por lo menos quiero mostrarle 5 propósitos por los cuales Pablo va a escribir a los filipenses esta carta. Número 1, Pablo tiene como propósito mostrar a quién, a los creyentes, cómo vivir la vida en victoria. Wow, yo necesito saber esto. Yo quiero saber cómo vivir la vida en victoria. Y está escribiendo ¿a quién? A los filipenses, pero también a la iglesia Calvary La Semilla. A ti, ¿quieres vivir una vida de victoria? Pablo nos va a enseñar a través de esta carta. Número 2, ¿qué dice? Promover, ¿qué? La unidad dentro de la iglesia. Una de las grandes cosas que pasan en las iglesias, ¿cuál es? La división. Y Pablo va a animar a la iglesia de Filipenses. ¿Sabes qué? Hay 2 mujeres que están peleándose. Quiero que mantengan, ¿qué? La unidad. Y Pablo va a ser muy enfático en esto. Por eso Pablo escribe esta carta. Número 3, desafiar. ¿A cuánto les gusta el desafío? No a muchos, ¿verdad? Pero a mí me encanta el desafío. Pero Dios nos va a desafiar. El número 3, va a desafiar a la iglesia a mantenerse, ¿qué? Firmes en su fe. Yo no sé cómo estás tú en este momento con tu fe. ¿Qué tanto crees a Jesucristo? Pero si tú vienes cada miércoles, te aseguro que esto va a cambiar en tu vida, porque te voy a desafiar a través de la palabra. Número 4, recordar que estamos en un proceso de ¿qué? De crecimiento. Wow. Tú y yo vamos a fallar. No eres una obra terminada. Eres una obra en proceso. Y Dios va a ir trabajando en tu carácter. Y eso vamos a ver nosotros la próxima semana. Que somos una obra en proceso. Número 5, comunicar. Pablo va a comunicar su gratitud hacia sus amigos por sus contribuciones. Pablo va a decir, ¿sabes qué? Gracias a ustedes de la iglesia de Filipenses, porque ustedes me ayudaron con sus ofrendas. Ustedes fueron una bendición para mí. Y vas a ver el corazón de Pablo y van a ver el corazón de la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses era una iglesia dador, era una iglesia generosa. Y cuando alguien es generoso, lo más que podemos hacer nosotros es decir que, thank you, gracias. Si tú no sabes decir gracias a alguien que te ha hecho un favor, te invito a venir cada miércoles a estudiar el libro de Filipenses. Necesitamos aprender a ser agradecidos realmente. ¿Ok? La ciudad de Filipos. Wow, el tiempo está volando. Todos estamos bien, ¿verdad? La ciudad de Filipos, rápidamente. La ciudad de Filipos, a manera de introducción, fue fundada realmente por Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. En el año 31 a.C., esta ciudad de Filipos se convirtió en una colonia romana. Antes
no era una colonia romana, pero después se convirtió en una colonia romana. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia de Filipos no está en Israel, no está en Egipto, mucho menos en Turquía, está en Macedonia, que actualmente es Grecia. Entonces, estamos hablando de una iglesia gentil, no una iglesia judía, una iglesia totalmente gentil. Ahora, es tan importante recordar también que en esta iglesia de Filipos ya era una colonia romana. Cada persona que nacía ahí ya nacía con la nacionalidad ¿qué? Romana. Tenían este privilegio. Y de hecho, tanto fue el privilegio de ellos que no pagaban impuestos. Los judíos pagaban ¿qué? Impuestos. Pero cuando eres tú parte de la nacionalidad romana, no pagas impuestos. Y de hecho, cuando vendías un terreno o vendías una casa, por el hecho de ser romano, no pagabas impuestos. Aquí en Cusco tú vendes tu casa. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el gobierno? Pagas un porcentaje, ¿verdad? El gobierno se lleva una tajada, lo que era tu dinero. Pero ese es el privilegio que ellos tenían. El otro privilegio que los Filipos tenían, ¿sabes cuál era? Tenían la seguridad del gobierno romano. Tenían la protección de los romanos. Entonces, si tú eras un ciudadano romano, wow, era lo máximo. Sin ofender a los americanos, ¿ya? Voy a hablar de esto. Si a un americano le pasa algo, ¿qué hace el gobierno americano? Viene, lo busca, lo cuida y lo protege y lo lleva a su país. Pues algo así era con los que tenían ciudadanía romana. Y por eso Pablo, ¿qué ciudadanía también tenía Pablo? Romana. Y va a haber un momento que Pablo dice, oye, ¿por qué ustedes me azotaron si yo soy qué? Eso era el privilegio. Es interesante esto, ¿verdad? Ahora, la ciudad de Filipos, rápidamente, si quieren tomar nota, ya hablé un poquito de esto, ¿no? La ciudad de Filipos, ¿no? Esta ciudad de Filipos fue fundada una vez más por Felipe de Macedonia, cuando el 31 a.C. se convirtió en una colonia romana y la gente del pueblo fueron declarados ciudadanos de Roma, toda la gente que nacía allá. En esta ciudad de Filipos que ustedes ven en el mapa, que está al costado, ¿no? La población de la ciudad consistía de soldados romanos jubilados y exiliados. Más romanos había en esta ciudad de Filipos. Había gente griega también, pero la mayoría eran romanos. Entonces, muy importante esos pequeños detalles. Ahora, la pregunta es esto: ¿por qué Pablo deseaba predicar el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes tienen esta pasión de predicar el Evangelio? Alguien me preguntó, pastor, no, mejor no digo esto ya, ok. ¿Por qué Pablo tenía el deseo de predicar el Evangelio? En este momento, Pablo, antes de llegar a Filipos, él estaba a punto de él estaba haciendo su primer viaje misionero. Y vamos a ver nosotros, porque Pablo realmente quería que gente llegue a la salvación. Pablo quería conocer a pecadores para compartir las buenas nuevas. Y acuérdate, una vez más, que la ciudad de Filipos nunca han escuchado sobre Jesucristo. Si alguien viene a Cusco, la mayoría han escuchado de Jesucristo, aunque no han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Pero en Filipos nadie escuchó de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es por eso que Dios va a tener un plan para ellos. Así que Pablo quiere compartir el Evangelio, pero vamos a ver que va a ser la primera iglesia en Europa que se va a establecer. La primera iglesia en Europa que se va a abrir para el Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo entonces quiere compartir el mundo? Aquí quiere ir y compartir a todas las personas. Y yo pienso, como dice Marcos 16:15, ¿qué dice? Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿qué dice? Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué? El Evangelio a todas las criaturas. Ahora, ahí está el mapa. Si ustedes se dan cuenta, el Evangelio ha estado siendo predicado ¿dónde? En Israel. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan a todo el mundo. Y me encanta el corazón de Pablo. Dije, ok, yo soy obediente.
Y Pablo comienza a viajar y vamos a ver cómo Dios le lleva a esta ciudad. Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros en el corazón de Pablo? Primera de Corintios 10:33. Dice así: así como también yo procuro, ¿qué dice? Agradar a todo el mundo. No busco mi propio beneficio. Ahí está. ¿Pero qué dice? Sino el de muchos para que sean, ¿qué? Salvos. Pablo va a llegar a la ciudad de Filipos para que la gente sea, ¿qué? Sean salvas. Y me encanta eso de Pablo. Entonces, ¿qué más puedo ver yo en la vida de Pablo? Si quieres tomar nota también ahí en Filipenses, Primera de Corintios 11, versículo 1, Pablo dice, no, sean imitadores de mí como yo también soy de Cristo. ¿En qué tenemos que imitar a Pablo? En que él quiere que gente llegue al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preguntas rápidamente de observación para nosotros. ¿Cómo llegó Pablo a Filipos? ¿Cuál fue su motivación? La motivación siempre es tan importante cuando tú vas a compartir el Evangelio. Y la tercera pregunta, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Hechos 16 es la clave para que nosotros podamos ver quiénes fueron estos primeros cristianos y cuál fue la motivación de Pablo de querer compartir el Evangelio. Así que abre tu Biblia a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 16? Vamos rápidamente al versículo 6. ¿No? Y quiero que ustedes noten a una persona cuando vamos leyendo Hechos capítulo 16. El Espíritu Santo tiene una función gigante en plantación de iglesia y en la conversión del creyente. Hechos capítulo 16 versículo 6 nos dice así. Pablo está viajando. Nos dice así: como el Espíritu Santo ¿qué dice? No le permitió proclamar ¿qué? La palabra. En otras versiones dice el Evangelio. En otras versiones dice las buenas nuevas, ¿no? Pero ¿dónde no le permitió el Espíritu Santo proclamar el Evangelio? En Asia. Voy a regresar un poquito más para ver el mapa y mostrarte dónde queda Asia. Ahí está. Pablo estaba en Asia. Esta zona del mapa que ustedes ven ahí, de hecho estaba en Troas, estaba arriba. ¿Verdad? Entonces, pero lo que quiero mostrarle, el Espíritu Santo le dijo que no le permitió proclamar la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no permitió que otras personas se puedan llegar a la salvación en este lugar? Dios conoce el corazón de las personas. Uno, Dios tiene un tiempo específico y el lugar donde uno puede ir y compartir el Evangelio. Entonces Pablo dice así, no le permitió proclamar la palabra en Asia. Y ellos, ¿qué dicen? Se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de ¿qué? De Galacia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, me encanta esta ciudad. Misia, misión imposible. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a ¿dónde? A Bitinia. Pero el Espíritu Santo tampoco se le permitió. Pablo tiene esta pasión de querer llegar y compartir el Evangelio a las personas. La pregunta es, ¿cómo Pablo escuchó la voz del Espíritu Santo? La respuesta es muy simple. Estaba orando, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Pablo se iba y el Espíritu Santo decía, Pablo, I'm sorry, esta ciudad es linda, pero no te quiero aquí. Y así, el Espíritu Santo dice, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Versículo 8. Entonces dejaron de lado, ¿a qué? A Misia y llegaron a Troas. Está en Asia. Entonces, ¿qué lo queremos nosotros aquí? La función de ¿quién? Del Espíritu Santo.
¿Quién está guiando a Pablo? El Espíritu Santo. Quiero decirte algo muy importante. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, ¿quién vino a morar en ti? El Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hemos perdido nosotros? La función del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién está guiando aquí a Pablo? El Espíritu Santo. Pregunta para ustedes, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Espíritu Santo? Es tan importante. ¿Y el Espíritu Santo mora dónde? En nosotros, como cristianos. Tienes que estar seguro en esto. En plantación de iglesia, en compartir el Evangelio, el Espíritu Santo está guiando. Él es el motor en estos momentos, pero también es el motor en tu vida. Porque el Espíritu Santo también nos da convicción de ¿qué? De pecado. Te está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás mal y tú lo sabes. Y tú dices, uy, ¿quién me está diciendo? Pues acuérdate, el Espíritu Santo te está diciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Verdad? No le he puesto mis notas aquí, pero voy a leer un poquito más, a lo mejor lo tengo, pero vamos al versículo 9 del capítulo 16. Pablo dice así, allí una noche Pablo tuvo una visión, en la que veía ante él a un varón de Macedonia, que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ustedes vieron dónde queda Filipos? Había un nombre grande que sigue, ¿qué? Macedonia. Es interesante, por eso le pongo este mapa ahí. Pero ahí está viendo. Pablo, de una forma Dios está mostrándole a Pablo un verdadero camino. Pero continúa, ¿qué dice? Versículo 10. Después de que Pablo tuvo la visión, ¿qué dice? Tomó un año Pablo en obedecer a Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Cuando Dios te está dando, te está hablando, y tú estás diciendo, ¿qué? No. Déjame pensarlo, Dios. Déjame pensar una semana. Pero acá vemos un gran ejemplo de Pablo. La obediencia es una obediencia, ¿qué? Inmediata. Así que dice, después que Pablo tuvo la visión, enseguida, dice, nos dispusimos a partir hacia Macedonia. Pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando ¿a qué? ¿Dónde te está llamando Dios a ti en esos momentos? Pastor, no me avergüences, no te estoy tratando de avergonzarte. Pero la palabra de Dios es tan claro. Dios siempre está llamando a su iglesia a anunciar ¿qué? El Evangelio. Y Pablo está haciendo ¿qué? Obediente. Al instante, dice, él se está yéndose. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en la vida de Pablo? Que la puerta está cerrada, ¿dónde? En Asia. Pablo, por ahora no te quiero en Asia, porque después vamos a ver nosotros que Dios empieza a trabajar en Asia también, pero ahora no es el momento, te quiero en otro lugar. La puerta está cerrada. Ahora, rápidamente, aquí tengo las notas. ¿De qué manera, de qué manera nosotros podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo? A veces nosotros no sabemos cómo podemos escuchar nosotros la voz del Espíritu Santo. Y aquí hay unas aplicaciones prácticas, por lo cual tú puedes empezar a buscar de Dios. Puedes empezar, Dios, ¿qué me quieres decir tú? Dios siempre te va a hablar a través de su palabra. Si Dios te va a decir algo, Él está más interesado que tú sepas con claridad qué es lo que quiere hacer Él en tu vida. Y Él va a utilizar, ¿qué? Su palabra, va a utilizar la Biblia. Dios nos confirma muchas veces a través de su palabra. Pastor, Dios no me ha hablado por mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste qué? Su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu devocional? Te animo. ¿Quieres encontrar respuesta de Dios? ¿Quieres saber cuál es el plan que Dios tiene para ti? Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿De qué manera puedo ser dirigido por el Espíritu Santo? A través de la oración.
está la palabra de Dios, está la oración. Tómate tiempo a solas con Dios. Dios, what are you doing? ¿Qué quieres tú hacer conmigo? Y tú empiezas a orar. Dios, ¿sabes qué? Yo me he comportado mal, perdóname. No te estoy obedeciéndote a ti. De hecho, Padre, estoy cansada, tal vez por el estudio, tal vez por el trabajo, estás cansada. Pero el Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. En mí, dice, encontrarán reposo. Entonces, la oración es vital, hermanos. ¿Quieres encontrar respuesta de Dios? Toma tiempo en oración. Otro punto importante después de estudiar la palabra de Dios, tomar un tiempo de oración. Ve y pida consejo a tus líderes, a tus ancianos, a tus pastores, y muéstrale lo que Dios te está dirigiendo a ti. Y los pastores tienen mucho discernimiento y te van a decir, wow, es Dios quien te está diciendo adelante. Es tan importante. Y de hecho, Martín y yo siempre estamos esperando que alguien venga y nos dice, ¿sabes qué? Dios me está hablando esto. ¿Verdad, Martín? Martín ya tiene pelo blanco de tanto esperar. No, Martín. Estamos pensando cómo aconsejarles a ustedes, pero ustedes necesitan poner su parte. Estudiar la palabra de Dios, tomar un tiempo en oración, venir y poder y pedir consejo. Gracias, estoy aprendiendo quechua. Lo siento. Muchas veces las circunstancias también nos van a ayudar a movernos. Se dan cuenta que Pablo está en Asia, ¿verdad? ¿Qué le movió a Pablo? Fue por aquí, por allá y circunstancias. La iglesia de Pisco se plantó por un terremoto, por una circunstancia. La iglesia de Caldo de Semillas se plantó porque alguien tuvo calor en Costa Rica. No, eso no. Borren esto. No. Pero circunstancias también Dios utiliza en nuestras vidas. Observa qué está pasando a tu alrededor. Observa. Hace poco hemos pasado por el COVID. Circunstancias. Dios, ¿qué me quieres mostrar? Dios está diciendo, no te alejes, acércate a mí. Acércate a mí. Wow, ¿estamos bien? Ok. Seguimos. Hechos 16. Estamos conociendo a los primeros miembros de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Hechos 16. Antes de entrar a Hechos 16, me he pasado algunas cosas. Perdón, Hechos 13, gracias. No me he pasado ninguna cosa. No. Quiero que observes a 3 personas. ¿Cuántas personas? 3. Número 1, a una mujer llamada Lidia. Va a ser la primera cristiana. Segundo, a una mujer esclava que ha sido poseída por un demonio. Tercero, a un carcelero. Entonces quiero que observes a estas 3 personas, y estas 3 personas me llevan a hacer 4 tipos de preguntas. Pastor, ¿cuáles son estas 4 preguntas que yo quiero que tú escuches? La pregunta número 1, mientras que vamos a leer, quiero que notes de qué raza o nacionalidad son estas personas. Número 2, ¿de dónde eran estas personas? Y número 3, su situación económica. Si eran pobres, ricos, millonarios o no tenían nada. Y número 4, su condición espiritual. ¿Te repito? Número 1, ¿de qué raza eran? Número 2, ¿de dónde eran estas personas? Número 3, situación económica. Y número 4, su vida espiritual. En base a esos 4, vamos a enfocarnos en cada uno de estas personas. ¿Están listos? Listo. Ok. Otra cosa que quiero que observes. A las personas que les encanta compartir el Evangelio. Tienes que conocer a tu audiencia. Tienes que conocer qué tipo de personas. Y Pablo es muy bueno para esto. Pablo va a interactuar de una manera diferente con Lidia, con una manera diferente con la mujer poseída y con una manera diferente con el carcelero. Muy importante, si te encanta plantar iglesias,
compartir el Evangelio, conozca a tu público, conozca a la persona a quien vas a compartir el Evangelio. ¿Listos? Versículo 13. Un día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? Sábado, gracias. Pablo dice, ¿no? Perdón, aquí está escribiendo. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Lucas dice, ¿no? Salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía, ¿qué dice? La oración. Allí nos sentamos y trabajamos. Yo escribí mal, ¿o qué? Allí nos sentamos y tratábamos de una conversación con las mujeres allí reunidas. Lo que Pablo está diciendo, ok, es un día donde que se juntan las personas y es un día sábado. ¿Y qué hacen el día sábado ellos? Toman un tiempo ¿de qué? De oración. Y cuando hacen un tiempo de oración, ¿a quién están adorando? A Dios, ¿verdad? Y Pablo no va a una sinagoga, sino que la gente se reúne, ¿dónde? En un río. Entonces, ¿quiere decir que uno puede buscar a Dios en cualquier lugar? Y la respuesta es, sí. Hay gente que está ¿dónde? En un río. Pues ahí está Pablo. Versículo 14. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura. ¿Qué me está diciendo ahí? Que esta mujer era una mujer de business, era una mujer de negocio. ¿Y cuál era su negocio? Ventas de telas de púrpuras. ¿Qué más lo dicen? Y era de la ciudad de Tiatira. ¿Dónde se queda? La próxima vez lo voy a mostrar otro mapa. Está en Asia Menor también. Tiatira. Lidia adoraba ¿a quién? A Dios. Y el Señor tocó su corazón para que ¿qué? Diera cabida a lo que Pablo decía. Presten mucha atención acá. Lidia adoraba ¿a quién? A Dios. La pregunta es, ¿una persona estando adorando a Dios es salva? En este momento, Lidia, ¿es salva o no es salva? ¿Qué piensan ustedes? Si fuera salva, entonces ¿por qué el Espíritu Santo le está enviando a esta mujer, a Pablo a este lugar? Porque no era. Y Pablo va a compartir ¿qué? El Evangelio a esta mujer. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay personas que están listas para escuchar el Evangelio. Y solamente tú vas y compartes directamente el Evangelio. Al instante esta persona entrega su vida a Cristo. Lo único que Pablo tenía que hacer es darle más información. Y esta información era el Evangelio. Y mira lo que dice, ¿no? Y el Señor tocó su corazón. Dios siempre está en los planes de transformar vidas de personas. Dice, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Hermanos, este es un ánimo para nosotros. El día que tú entregaste tu vida a Cristo, ¿quién estaba moviendo las piezas ahí? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Eso quiere decir que los ojos de Dios estaban puestos ¿en qué? En tu conversión. Y aquí vemos cómo Dios mueve todo esto. Y me encanta poder ver esto, ¿no? Entonces, Pablo proclama el Evangelio a esta mujer y esta mujer simplemente rápido entregó su vida a Cristo. ¿Qué más podemos ver nosotros? Versículo 15. Y cuando ella y su familia ¿qué dice? Fueron bautizados. Ok, acá hay algo que me estoy perdiendo. O quizá tú no notaste ahí. Observación es muy importante. ¿A quién predicó Pablo el Evangelio? A Lidia. Pero acá me sale el versículo 15 que también su familia ¿qué? La iglesia de Filipos está ¿qué? Creciendo.
Wow. No solamente era la mujer, pero también su familia estaba lista. ¿Y qué dice? Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos. ¡Wow! El corazón de Lidia. Pablo, ustedes me trajeron el Evangelio, yo soy salvo, no solamente yo, pero toda mi familia. Please, Pablo, aquí hay chirucho, aquí hay cuy, ¿chactado? Aquí hay ají de gallina, Pablo. Y de hecho, Pablo, mira, a ver, está hirviendo. Por favor, Pablo, quédate. Y mira qué dice Pablo. Nos sentimos obligados, por favor. Y Pablo se quedó, claro que sí. La primera cristiana con toda su... Qué hermoso, ¿verdad? ¿Valió la pena que el Espíritu Santo le llevase a Filipos, a Pablo? Sí, completamente. Es algo interesante esto. Pablo está buscando una ciudad donde compartir el Evangelio, y Dios a través del Espíritu Santo le va a dar un continente para que gente lo conozca. Esto es impresionante. ¿Vale la pena esto? Claro que sí. Lidia y toda su familia. Entonces, ¿qué vemos de Lidia? Lidia era una mujer de modas. ¿Cuál era su chamba? Telas. Una mujer de corazón abierto. ¿Qué quiere decir? Lidia era una mujer de negocio. Que el Evangelio también, Dios quiere llegar a la gente ¿de qué? De negocio. Y muchas veces nosotros estamos cerrados para esto. Yo sé que muchos de ustedes aquí tienen negocio. Y en este negocio que ustedes tienen la libertad de poder compartir el Evangelio a otras personas que tienen negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? ¿No? Dios ha puesto personas también a tu alrededor para que puedas compartir el Evangelio, que ya están listos. Y solamente tú tienes que compartir, ¿qué? El Evangelio. Voltéate. A lo mejor está tu esposo, a lo mejor está tu hijo, tu hija, y Dios te está poniendo así en bandeja. Tan solamente quiere escuchar el Evangelio y ya está listo, así como Lidia está lista y entregó su vida a Cristo. Mira, ¿me regalas 5 minutos más? No vamos a terminar, porque hay mucho todavía, pero regálame 5 minutos más para ver a otro personaje que Dios ha traído. ¿Ok? Después de ver a Lidia, va a haber otra persona que va a escucharlo a Pablo. Una mujer joven, pobre, esclavizada y explotada. Presta atención a lo que dice una mujer que joven. No sabemos la edad, pero dice joven, pobre. ¿Qué es una persona pobre? Que no tiene nada. Otro, esclavizada, porque estaba esclavizado por Satanás. Y estaba esclavizada, ¿por qué? Por sus amos, porque también dice explotada. Vamos a leer rápidamente de la vida de ella. Este es otro día. Pablo sigue en Filipos. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, ahí está, una joven adivina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación, y ella era, por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de mucha ganancia. ¿Qué está diciendo ahí? Esta persona era ¿qué? Esclava y tenía sus amos, no era libre esta mujer, ¿ok? Versículo 17, la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y los anuncian
el camino de salvación. Versículo 18. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se le dio vuelta y le dijo a este espíritu. Paremos un momentito ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La Biblia es tan importante que tú y yo podamos observar aquí. Pablo va a decir una palabra. ¿Le va a decir a quién? ¿A la mujer o al espíritu? ¿Qué dicen ustedes? Al espíritu. Observen muy bien lo que dice ahí. Al espíritu. ¿Qué le va a decir al espíritu? En el nombre del pastor Darwin. Fuera de acá. ¿Qué sirve el pastor Darwin? No hable de nada, ¿verdad? Pero mira, es tan importante que cuando vas a expulsar demonios, tienes que saber el nombre de quién lo va a hacer, ¿verdad? Dice, en el nombre de quién? De Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu, ¿qué dice? Le abandonó. Wow. ¿Qué es lo que podemos ver en esta persona? Pregunta de observación. ¿Esta chica estaba buscando de Dios? Vamos a comparar con Lidia. Lidia estaba buscando ¿qué? De Dios. Estaba orando. ¿Y esta mujer qué estaba haciendo? No lo estaba buscando, ¿verdad? Y de hecho tenía un demonio dentro de ella. Era esclavizada por ambos lados, por el demonio y por los amos. Ella no era libre. Así que ella no podía decidir por sí misma. Pero Pablo observó esto. ¿Y qué hizo Pablo? Trabajó diferente con Lidia y con esta mujer va a ser de una manera diferente. Pablo sabe cómo llegar a la gente. Pablo, a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, le dio la libertad ¿a quién? A esta mujer. ¿Se dan cuenta? Y yo me imagino que esta mujer, al sentirse libre, ¿qué hago aquí parada, no? Pero veo que también Dios utilizó a Pablo para esta mujer, para dar la libertad, pero no solamente una libertad de este demonio, pero una libertad de su pecado. Pero continuamos también, ¿no? Claro, aquí hay mucho para hablar, pero ya el tiempo nos ha ganado realmente. Versículos 16 al 21. Mejor esto lo voy a dejar para su casa, pero así lo voy a leer rápidamente, ¿no? Versículos 16 al 21 dice así. Lo que vamos a ver nosotros es la oposición. Cuando la obra de Dios está dando frutos, el enemigo está feliz o contento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Feliz, contento o molesto? ¿Qué es lo que está? Totalmente molesto. Y vamos a ver la oposición aquí. La oposición contra Pablo y Silas. 21. Y bueno, vamos a leerlo. ¿Dónde me he quedado? 18. 19. No lo tengo anotado acá, pero voy a ir al 19, ¿ya? Ahí en tu Biblia dice ahí. Versículo 19. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y lo presentaron ante las autoridades y en las plazas públicas. Versículo 20. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad. Y versículo 21 que está en la pantalla, dice así: y enseñan costumbre que nosotros como romanos, ahí esta vez, no practicamos, no podemos aceptar ni practicar. 22. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que les azotaran, ¿qué? Con varas. Wow. Después de algo hermoso que está pasando con Lidia, su familia, esta joven endemoniada, y ahora, ¿qué pasa con Pablo? La oposición. La oposición. ¿Alguna vez has sentido oposición en tu vida? Pero antes de hablar de esto, cuando nos azotan, ¿hay lágrimas o no hay lágrimas?
Ponte en el lugar de Pablo. Le sacaron su ropa, lo golpearon, lágrimas, dolor y sufrimiento. Con esto voy a terminar porque me va a faltar tiempo. Hermanos, si no estás experimentando oposición, estás en el lado equivocado. Siempre como cristianos vamos a pasar momentos de oposición, momentos de sufrimiento. El sufrimiento muchas veces no está bien visto en el cristianismo. Y se ha enseñado que el cristiano nunca tiene que sufrir, nunca tiene que llorar, nunca tiene que pasarlo nada. Es una mala enseñanza. Y aquí vemos a Pablo. ¿Qué es lo que está pasando con Pablo? Está sufriendo. Su vida no está tranquila. De hecho, 2 Timoteo 3:12 nos dice que todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Ahí está. Sufrir por Cristo, escucha hermano, es una parte normal del cristianismo. Y esto debe ser conocido por cualquier persona, ¿verdad? Que ha entregado su vida a Cristo. Pero también debe ser conocido por todas las personas que quieren servirlo a Él. El sufrimiento. Pablo tiene que aprender a resistir la oposición, pero también tiene que aprender a confiar en Dios en medio de la oposición. Y esto es lo que podemos ver nosotros una vez más, 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y quiero terminar con esto porque me faltó la parte del carcelero, pero lo voy a dejar para la próxima semana. Pero te voy a dar una aplicación rápidamente para que puedas llevar en casa. Todas estas personas, cuando Pablo llega a Filipos, llegan a la salvación tan solamente por creer en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Filipos se está formando de esta manera a través del sufrimiento. Fíjate esto. ¿Quién guió a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién puso a Pablo estas personas? El Espíritu Santo. Pablo inició en el Espíritu. La iglesia debe continuar en el Espíritu. Y Pablo escribe esta carta siendo dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, de vital importancia para nosotros como cristianos es vivir ¿en qué? En el Espíritu. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Viva en el Espíritu. ¿Quieres saber, Dios, cuáles son los planes para mi vida? Empieza a vivir en el Espíritu. ¿Cómo? Hemos hablado nosotros. Lea la palabra de Dios. Toma un tiempo en oración. Busca consejo a los ancianos, a los pastores. Y vea las circunstancias por donde Dios te está dirigiendo para compartir el Evangelio. La iglesia de Filipos se está formando de esta manera. ¿Quieren contar cuántos son? Lidia y su familia. No sabemos cuántos son, pero vamos a imaginarnos que son 7. 7 más Lidia son 8. La jovencita endemoniada, 9. Y vamos a ver más el carcelero con toda su familia. De esta manera se ha formado la iglesia de Filipos. Y Pablo, en su carta, va a expresar el amor que tiene por ellos. Pero también va a expresar que la iglesia de Filipos cuánto le aman a Pablo. ¿Qué aplicación podemos ver nosotros acá? Rápidamente uno, esté apto para compartir el Evangelio. 2, ten seguro que estás viviendo en el Espíritu. Y 3, obedezca a Dios. Si Dios te está diciendo, ve, comparta con esta persona. Las oportunidades están delante de ti. Obedezca a Dios en esto. ¿Oramos? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Es interesante, Padre, poder ver cómo tú mueves todo, Señor.
mueves a un solo hombre con un grupo de misioneros dispuestos a compartir tu palabra y llevas a un continente en Macedonia para que ellos puedan conocer tu verdad. Así, Señor, has movido a personas que han venido a Cusco y han compartido el Evangelio para que muchas personas que están aquí presentes, Señor, estén sentados acá porque alguien les ha compartido. Y Señor, tú nos has dado el Evangelio para compartir. Danos el valor para compartir a nuestra familia, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a tomar este paso. En tu nombre oramos. Amén.